Continuando con el tema de la hipertensión arterial secundaria, tenemos aquella hipertensión que se debe a la presencia de un tumor que puede ser benigno o maligno en la médula suprarrenal. Anteriormente les había comentado que las glándulas suprarrenales, que se encuentran, pues como su nombre lo dice, encima de los riñones, exactamente arriba de los riñones, son glándulas endócrinas productoras de hormonas que tienen una médula y tienen una corteza. La médula es más chica y más basal en relación a los riñones, y la corteza es más externa y más grande. Hay ocasiones en que, pues, de manera idiopática, es decir, sin una explicación, sin una causa real, o que no sea la genética, sin una causa específica localizada, se puede presentar una tumoración benigna o maligna. Esto ya dependerá de la suerte que tenga quien lo padezca. En la médula suprarrenal, específicamente en las células cromafines, como lo dice ahí abajo, de la médula suprarrenal. Y estas células cromafines son productoras de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina o norepinefrina, epinefrina. Y bueno, nos dice aquí abajo el feocromocitoma, que es el nombre de este tumor. Ignoro el porqué de lo de feo, tal vez por el aspecto. Lo de cromocitoma porque pues está en las células cromafines. Es un tumor de la médula suprarrenal, benigno o maligno, puede ser uno u otro, que invade a las células cromafines de la misma, siendo productor constante de catecolaminas, es decir, produce grandes cantidades de catecolaminas. Y pues ya sabemos que las catecolaminas pues tienen diferentes receptores, pero aquí si hablamos de los receptores alfa 1 que generan vasoconstricción, o si hablamos de los receptores beta 1 que generan aumento del gasto cardíaco, pues estos dos factores desde luego nos llevan a qué cosa, a la hipertensión arterial. ¿Okay? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la extirpación. Hay que desde luego someter a cirugía a estas personas. Ya el cirujano decide si es suficiente con extirpar el tumor, es decir, si el tumor es extirpable en su totalidad, o si hay necesidad incluso de quitar buena parte o toda la suprarrenal. Eso ya es una decisión transquirúrgica. Y desde luego el estudio histopatológico, ¿no? El estudio histopatológico pues es específicamente para determinar la benignidad o la malignidad de este tumor. Una vez extirpado es cuestión de tiempo nada más para que, si no hay otra causa adicional, la presión arterial de estos pacientes, de estas personas, regrese a lo normal. ¿Okay? Feocromocitoma, tumor de la médula suprarrenal, causa de hipertensión arterial secundaria. Tenemos el hipertiroidismo. Hablar de hipertiroidismo es hablar de que hay una sobreproducción de hormonas tiroideas. Aquí está una glándula tiroides, vamos a marcarla de otro color para que sea más clara. Una glándula tiroides normal. La glándula tiroides es una glándula endocrina también, es decir, vierte su secreción directamente a la sangre. Como todas las glándulas endocrinas, pues su secreción son hormonas. ¿Sí? Todo producto de secreción de una glándula endocrina que va su producto directamente a la sangre se llama hormona. La tiroides tiene dos lóbulos generalmente,
un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y tiene un istmo. A veces, y al decirle a veces es bastante frecuente, un 15 o 20% de las personas tienen un tercer lóbulo, que no es otra cosa que una malformación congénita, así, en forma como de triángulo, que es también tejido tiroideo funcional, y que recibe el nombre de lóbulo piramidal, pero es una malformación, ¿no? Es una persistencia del conducto tirogloso, a partir del cual la tiroides llega ahí a su sitio definitivo. La tiroides la vamos a encontrar normalmente sobre el cartílago cricoides. Este es el cartílago tiroides de la laringe, obviamente, que es el que nos forma la manzana de Adán junto con el hueso hioides. Y el cartílago cricoides está acá abajo, no lo vemos porque está debajo de la tiroides, cartílago cricoides. Y la glándula tiroides se encuentra inserta sobre el cartílago cricoides y los primeros 2 o 3 anillos traqueales. Bien, la tiroides produce unas hormonas que reciben el nombre de T3 o triiodotironina, y otra que recibe el nombre de T4, que recibe el nombre de tiroxina o tetrayodo. Perdón por la letra, tetrayodotironina. Y estas dos hormonas, la T3 y la T4, son las encargadas de regular, ¿qué cosa? El metabolismo basal. Ya no lo voy a anotar, pero ustedes recuerdan que el metabolismo basal son todas aquellas funciones de nuestro organismo que se llevan a cabo de manera autónoma, de manera inconsciente, y que son necesarias para que haya una homeostasis adecuada, para que funcionen de manera eficiente todos nuestros órganos, todos los aparatos y sistemas. El metabolismo basal pues depende principalmente del sistema nervioso autónomo, glándulas endocrinas, glándulas exócrinas, músculo liso, músculo cardíaco. Entonces el metabolismo basal está funciones como la respiración inconsciente, los latidos cardíacos, el peristaltismo, la función cerebral, las funciones urinarias, etcétera, ¿no? Y las funciones glandulares. Entre mayor sea la cantidad de T3 y T4, el metabolismo basal estará más acelerado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a mayor cantidad de triiodotironina y o tetraiodotironina, todas estas funciones van a estar aumentadas. Y recuerden que dijimos que dentro de esas funciones está la función cardíaca. Entonces, al haber un aumento de T3 y T4, va a haber taquicardia, va a haber una demanda mayor de oxígeno, desde luego. Muy probablemente haya vasoconstricción, va a haber más actividad cerebral. Generalmente estas personas de manera adicional tienen diarrea, pero en relación al tema, el hecho de que aumente la frecuencia cardíaca y por otro lado cause vasoconstricción, pues eso nos va a llevar a la hipertensión arterial. Ahora, ¿por qué se producirían cantidades elevadas de T3 y T4? Normalmente en el
Diencéfalo en la silla turca, para ser más específicos, que ya saben que la silla turca está en el hueso esfenoides. Tenemos una glandulita pequeña que pesa 1 gramo, pero que es una glándula endocrina sumamente importante, que es la hipófisis. Hipófisis o pituitaria. Esta hipófisis, que cuelga a través de un infundíbulo, este tallito, lo voy a poner de otro color, se llama infundíbulo. Y arriba del infundíbulo está, entre otras estructuras, el hipotálamo. Que más adelante veremos la importancia tan grande, bueno, de hecho ya lo hemos visto en lo que se refiere a la regulación de la temperatura, la importancia tanto oral tan grande que tiene el hipotálamo. Bien, el hipotálamo secreta, produce una hormona que recibe el nombre de TRH. TRH, que por sus siglas en inglés significa hormona reguladora de la tirotropina. Bueno, ¿y qué es la tirotropina? La tirotropina es una de las 7 hormonas que produce la hipófisis, específicamente la parte anterior de la hipófisis. La hipófisis tiene una región anterior que se llama adenohipófisis, vamos a ponerle como adenohipófisis, y tiene una región posterior que se llama neurohipófisis. La adenohipófisis es la porción productora y secretora de 7 hormonas diferentes, entre ellas la TSH, que por sus siglas significa hormona estimulante de la tiroides, sus siglas en inglés, o también se le llama tirotropina. Esta tirotropina actúa a nivel de la tiroides para que se lleve a cabo una mezcla entre átomos o moléculas de yodo y una proteína que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina se encuentra dentro de los folículos. Un folículo es un grupo de células secretoras que tienen un espacio en el centro. Estas células, que llaman células foliculares tiroideas, producen una proteína que se llama tiroglobulina, y esa tiroglobulina cae acá al centro, en medio de todas las células, y de hecho a esta secreción, que tiene principalmente tiroglobulina, se le conoce como coloide. Pero bueno, es tiroglobulina. La tiroglobulina se une a 3 o 4 átomos de yodo, y dependiendo de a cuántos átomos se una, será triyodotironina o tetrayodotironina. Pero vean una cosa, para que se produzcan estas hormonas es absolutamente necesario que haya yodo, y el yodo no lo producimos nosotros en nuestro organismo, sino que tenemos que ingerirlo. Y bueno, no nos preocupamos mucho porque la sal de cocina, prácticamente toda la sal de cocina, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos aquí en nuestro país y en toda Latinoamérica sí, me imagino que en el resto del mundo también,
La sal de cocina ya viene yodatada, es decir, trae yodo. De hecho, si ustedes ven el membrete ahí de la marca, ahí dice sal yodatada. La industria se preocupa porque ingiramos yodo, porque si no ingerimos yodo, pues no vamos a producir hormonas tiroideas y entonces tendríamos hipotiroidismo. Bueno, pero estamos diciendo que es hipertiroidismo el que nos produce aumento de la presión arterial de manera secundaria. ¿Y por qué se daría esto? De manera normal, cuando estas hormonas llevan a cabo su trabajo sobre el metabolismo basal y sus niveles séricos son los adecuados, se genera una retroalimentación negativa. Es decir, hay una inhibición a nivel de la hipófisis para que ya no produzca más tirotropina, porque ya no se ocupa que se produzca más T3 y T4. Si disminuyen los niveles de T3 y T4, entonces el hipotálamo lo capta, produce su TRH, se estimula la hipófisis, produce TSH y bueno, ahí habría un mecanismo positivo, es decir, una estimulación sobre la tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas. Ahora bien, ¿qué es lo que puede trastornar esto? ¿Qué es lo que puede desequilibrar este circuito de autorregulación? Bueno, básicamente son tres los motivos principales. Número 1, tumores. ¿Tumores dónde? Pueden ser tumores tiroideos. Como lo ven ustedes acá en la primera figura, ustedes ven que la tiroides, del lado derecho está una tiroides sana, pero acá del lado, en este lado, bueno, derecho o izquierdo, dependiendo de cómo vean la proyección, ven ustedes un lóbulo muy grande, ¿no? El lóbulo izquierdo está mucho más grande que el derecho, muy probablemente por un tumor. Posiblemente todo esto sea un tumor, benigno o maligno. Ya histopatológicamente, pues ya habrá un resultado si es benigno o es cáncer. Pero la cuestión es que estos tumores suelen producir de manera independiente, y decir de manera independiente es sin necesidad de estimulación hipofisiaria, suelen producir T3 y T4. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque los niveles séricos estén a nivel óptimo y el metabolismo basal esté bien regulado, el tumor va a seguir produciendo estas hormonas y eso nos va a llevar al hipertiroidismo. Desde luego que, como se imaginarán, esas cantidades industriales de T3 y T4 que se están produciendo, pues va a activar el efecto inhibitorio sobre la hipófisis y no se va a producir TSH, no se va a producir tirotropina. De hecho, si se le pide laboratorialmente un perfil tiroideo a esta persona, se va a encontrar que la T3 y la T4 están muy aumentadas y la tirotropina está en ceros prácticamente. Que eso laboratorialmente nos hace pensar, sobre todo si esta persona tiene sintomatología de hipertiroidismo, no nada más hipertensión, sino otros síntomas y signos que se presentan, pues ya clínicamente nos hace pensar en que hay un tumor por ahí en la tiroides productor
de hormonas tiroideas. De hecho, la tiroides puede estar tan grande que sea fácilmente visible en el cuello, es decir, ya puede haber bocio. Acuérdense que bocio es una tiroides visible, una tiroides aumentada de volumen. Bien, esto en el caso de que haya un tumor tiroideo. Por supuesto, aquí lo que el médico tiene que hacer pues es derivar al paciente a un cirujano, ya independientemente de la estirpe o del tipo de tumoración que sea, pues muy probablemente será necesario quitar ya sea toda la tiroides o parte de ella. Bien, entonces, causa número 1, tumores tiroideos, productores independientes de T3 y T4. Causa número 2, también tumores, pero tumores hipofisiarios. Imaginémonos un tumor hipofisiario, que no crean ustedes que son raros, Aunque la tiroides es muy chiquita, es relativamente frecuente que forme tumores gelatinosos, por lo regular benignos. Recuerden que todo tumor glandular, si es benigno, se le llama adenoma. Es decir, un adenoma es un tumor benigno del epitelio endocrino. Si es maligno, se le llama adenocarcinoma. Ya la terminación de carcinoma nos dice que es maligno. Esto lo define desde luego el histopatólogo tras analizar una biopsia, ¿ok? Pero recuerden, adeno significa glándula. Entonces, adenoma, tumor benigno de un epitelio secretor, un epitelio glandular. Adenocarcinoma, tumor maligno. Ya sea un adenoma o un adenocarcinoma, que por lo general son benignos, son adenomas hipofisiarios, puede estar en cualquier parte de la hipófisis, pero los más frecuentes son en la adenohipófisis, y puede estar en células, ya sean células productoras de tirotropina, de hormona del crecimiento, de prolactina, de gonadotrofinas, etc. Recuerden que comentamos, la adenohipófisis produce 7 hormonas diferentes, pero cuando el tumor, que generalmente son tumores pequeños, se ubica en el sitio de la hipófisis donde se produce la TSH, entonces va a producir TSH de manera constante. Entonces va a haber una estimulación, un efecto positivo constante sobre la tiroides para que produzca T3 y T4. Desde luego que esta T3 y T4 van a hacer su trabajo sobre el metabolismo basal. La cuestión es de que aunque T3 y T4 estén en niveles elevados, no va a haber una respuesta inhibitoria de retroalimentación, porque el tumor trabaja de manera autónoma, de manera independiente, y así se esté ahogando en hormonas tiroideas el paciente, el tumor sigue produciendo TSH, y como sigue produciendo TSH, los folículos tiroideos siguen en su función de mezclar yodo con tiroglobulina para producir más T3 y T4. Ellos no saben que hay un tumor ahí arriba que los está estimulando de más. Y entonces tenemos un hipertiroidismo secundario a un tumor
de la hipófisis. Manejo tendrá que ser la extirpación, pues ya el cirujano, el neurocirujano decide la vía, casi siempre es transesfenoidal, para extirpar este tumorcito, que no crean que por supuesto es nada fácil por el sitio donde se encuentra. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque no corresponde al tema. Una tercera causa, o bueno, una segunda o tercera causa de hipertiroidismo puede ser de origen autoinmune. Esta causa se debe a la producción de anticuerpos que atacan a las células foliculares productoras de tiroglobulina, y esos anticuerpos estimulan para que de manera también independiente el yodo y la tiroglobulina se estén uniendo de manera constante a pesar de que no haya TSH, y esto nos lleve a un hipertiroidismo. Este es un hipertiroidismo, como les digo, de causa autoinmune, y conforma un síndrome o una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Graves-Basedow. Si leemos el texto, nos dice: la elevación de triodotironina y tetraiodotironina generan aumento del metabolismo basal. De ahí, de este aumento del metabolismo basal, viene la hipertensión secundaria, sobre todo por la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco. Hay un aumento de la actividad adrenérgica que nos lleva a lo que acabo de mencionar, y las causas pueden ser tumores hipoficiarios, productores de TSH, de tirotropina, como explicamos en la primera causa, o bien tumores tiroideos, productores independientes de hormonas tiroideas, que bueno, en realidad fue el primer caso que pusimos, o por padecimientos autoinmunes como la enfermedad de Graves-Basedow, en donde, como dijimos, se producen anticuerpos que estimulan a la tiroides para que produzca T3 y T4 en grandes cantidades. En cualquiera de los casos, el manejo, el tratamiento es quitar la tiroides, o como en la enfermedad de Graves-Basedow, destruirla con yodo radioactivo, o la extirpación sencillamente. Nada más que es muy frecuente que cuando extirpan la tiroides se llevan junto con ella las paratiroides, y esa ya es otra bronca, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de ella. Bien, dejamos aquí este video.